bien, empezamos hoy nuestro recorrido cronológico a través de la semana de la pasión de Cristo, su muerte y su resurrección. Y he titulado este mensaje La majestuosa humildad de Jesucristo. ¿Podemos leerlo en voz alta, el título? El día de hoy los cristianos alrededor del mundo celebramos el Domingo de Ramos o Domingo de Palmas, como también se le llama, en el que conmemoramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Jerusalén es conocida como la ciudad del gran rey, tal cual lo escribió el salmista. Y esta ciudad era el centro de la vida espiritual de Israel y de su esperanza mesiánica. Después de que Jesús nació en Belén, vinieron los magos de Oriente a Jerusalén a preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? 33 años más tarde, la multitud aclama a Jesús y le proclama rey en esta entrada triunfal. Aquel día marcó el inicio de la última semana de la vida de Jesús, es decir, el comienzo de la semana de su pasión. El Señor había anunciado en 3 ocasiones a sus discípulos que sería entregado en manos de sus enemigos, que sería escarnecido y que le crucificarían. Jesús sabía que se acercaba al final de su ministerio terrenal y que en pocos días había de culminar su obra muriendo por nuestros pecados en la cruz, donde Él mismo diría, consumado es. En la entrada triunfal, Jesús se muestra a sí mismo de una manera sin precedentes. Deliberadamente se hace notorio públicamente como nunca antes lo había hecho. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús sanó a algunos de los enfermos, les dijo, no digan nada, ve y no digas nada de lo que ha acontecido. Pero acá Jesús, de manera intencional, atrae sobre sí la mirada de la multitud de tal forma que toda Jerusalén se conmovió. Su ingreso en aquella ciudad era también el camino hacia la cruz. Y es por este motivo que Jesús hace que todo el mundo le vea en la entrada triunfal. Y es porque toda la humanidad necesitaba enterarse de la venida de un Salvador. Toda la humanidad necesitaba saber del sacrificio expiatorio del Cordero de Dios, el Mesías Salvador del mundo, que con su ingreso en la entrada triunfal iba ya rumbo a morir en el Calvario por amor a nosotros. El suceso de la entrada triunfal es tan importante que los 4 evangelios lo registran. El último suceso que tenemos antes de la entrada triunfal registrado por los 4 evangelios es la multiplicación de los panes y los peces. Así es que vamos a ver hoy el relato del primer evangelio, del evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11, y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y este es el punto número 1.
el conocimiento perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos al versículo 1 que dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé. Por favor, repitan conmigo Betfagé. Cada vez que ustedes encuentran una palabra que empieza con el prefijo Bet, significa casa en hebreo. Por ejemplo, Betlehem, que en español es Belén, significa casa de pan. Bet es casa y Lehem es pan. Aquí estamos viendo una palabra que es Betfagé. Betfagé significa casa de las higueras sin madurar. Era una pequeña aldea que solamente es mencionada en el contexto de la entrada triunfal de Jesús en todas las Sagradas Escrituras. Pero tenemos también registro de esta pequeña aldea en literatura judía extrabíblica. Y Betfagé estaba probablemente situada en algún punto entre Betania y Jerusalén, aproximadamente a 1,5 kilómetros de distancia de Jerusalén. Obviamente estaba al sudeste del Monte de los Olivos. También dice el texto, Jesús envió 2 discípulos. Vean que no se nos dan los nombres de estos discípulos en ninguno de los evangelios. Entonces, no tenemos ninguna idea de quiénes eran. Diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Muy bien, el pollino es una cría de asno o un asno joven. Por ejemplo, Juan utiliza un término que se traduce como asnillo. Es decir, es un asno joven que ya está en la capacidad de ser montado. Y es interesante que solamente Mateo nos da el detalle de los 2 animales. Marcos, Lucas y Juan solo se enfocan ya sea en el pollino o el asnillo, como quieras llamarle, es el mismo animalito. Ahora, Mateo enfatiza la madre, y es importante entender esto. Marcos y Lucas nos dicen que este pollino no había sido montado jamás. Y evidentemente era prudente traer a la madre de este animalito para tranquilizarlo en medio de la multitud ruidosa. Ahora, la instrucción de Jesús dice, desatadla y traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará, es decir, el Señor los devolverá. Noten cómo Jesús sabe de antemano y detalladamente lo que acontecería a los discípulos que envía a la aldea de enfrente. Incluso prevé la posible objeción del dueño de estos animalitos. Y basta con indicarle, el Señor los necesita para que éste ceda ante la petición. Ahora, esa palabra Señor es de amplio espectro. Tiene una connotación espiritual. Señor es la palabra que implica que Jesucristo es Dios. Y básicamente la respuesta es, el creador de esos animalitos los necesita. El verdadero dueño de esos animalitos los necesita. Y otro detalle muy importante es que si este asnillo o este pollino nunca había sido montado o cabalgado, significa que no estaba adiestrado. Y el Señor simplemente lo monta. Hay algo sobrenatural también en esta entrada triunfal. Hay un conocimiento amplio, vasto de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros el día de hoy? El Señor tiene total conocimiento de todo lo que acontece en nuestras vidas. No hay nada oculto a sus ojos. No hay secretos delante de Él. Esta historia es tan profunda que Jesús mismo conoce a los mismos animales. Y Él mismo había dicho en el Sermón del Monte que si la provisión de Él estaba garantizada para con las aves de los cielos y para con las flores silvestres, ¿cuánto más Él cuidaría de nosotros? Entonces, mira este conocimiento de Dios sobre una burrita
y su cría, sobre una burra y su burrito. Mira cómo Él en su soberanía sabe en dónde estarían estos animalitos, cómo estarían estos animalitos. Si Él tiene el cuidado hasta de los animales, como para decirle en el Génesis a Noé que construya un arca, donde Él salvará a sus animales. Dios tiene cuidado de ti. Dios conoce cada detalle de tu vida. No hay sucesos inesperados para Dios. Todo lo que a nosotros nos podría sorprender para bien o para mal, en su omnisciencia, Él ya lo conoce previamente. Nunca estaremos fuera del alcance de la vista de Cristo. Esto debería provocar un doble efecto en cada uno de nosotros. Primeramente, un efecto de confianza plena, de seguridad, de certeza en los planes de Cristo para cada uno. Y segundamente, un efecto santificador. Jesús conoce todo acerca de nosotros, incluyendo nuestros pensamientos. Él no solamente conoce nuestras acciones, Él sabe cuáles son las motivaciones que nos llevan a realizar nuestras acciones. Él ve lo profundo de nuestros corazones. Aunque algunos traten de decir que Jesús había establecido un previo acuerdo con el dueño de estos animalitos, esa probabilidad es sumamente escasa, es nula, porque Mateo resalta que Jesús conoce los pensamientos de las personas. Y en este caso, Mateo está también resaltando su conocimiento sobrenatural. Así es que, al igual que aquellos discípulos, Jesús nos envía y nos guía con su Santo Espíritu. Asimismo, debemos estar conscientes de que Él conoce nuestro comportamiento. No hagamos nada que no nos gustaría que Cristo viese, ni digamos nada que no nos gustaría que Cristo oyese. Debemos hacer lo que Pablo dijo en su discurso en Atenas, Grecia, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Debemos vivir, movernos y ser en Cristo, porque Él nos ve en todo momento, porque Él nos escucha en todo momento. Podemos estar seguros en el Rey Jesucristo, que tiene planes para cada uno de nosotros, un propósito específico y que conoce cada detalle de nuestra vida. El punto número 2, el cumplimiento exacto de la profecía en Jesucristo. El versículo 4 es sumamente importante. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Todo ese versículo es una fórmula introductoria para resaltar y precisar el cumplimiento literal de una profecía dada en el Antiguo Testamento. Zacarías había profetizado alrededor de 500 años antes de Cristo lo siguiente: decid a la hija de Sión. Cuando dice hija de Sión se refiere a Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Algunos eruditos piensan que Jesús montó el pollino durante un tramo y el asna durante otro tramo de la entrada triunfal. Ahora, Zacarías 9:9 es el texto citado parcialmente por Mateo y dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora, también parece haber una alusión por parte de Mateo al texto de Isaías 62:11, escrito alrededor de 700 años antes de Cristo, que dice: he aquí Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra.
Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Todos los confines de la tierra deben escuchar el mensaje del Evangelio y esa es la gran comisión de todos los cristianos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La entrada triunfal de Jesús es un evento que ha repercutido mundialmente. Una muestra de ello somos nosotros. Alrededor de 2000 años más tarde, del otro lado del mundo, en otro idioma, en otra cultura, en un país que ni siquiera existía en el primer siglo, estamos hablando de la entrada triunfal de Jesucristo. La profecía de Isaías se ha cumplido y nosotros mismos estamos viendo su cumplimiento ahora. Hasta los confines de la tierra conocemos que el Salvador entró victorioso en Jerusalén. Pero hay aún algo más que podemos notar y es una alusión al mismo libro del Génesis. Un suceso de 1700 años antes del nacimiento de Cristo, cuando Jacob está a punto de morir y profetiza sobre cada uno de sus hijos. Recordemos que el Mesías, el Rey Jesucristo, nacería de la tribu de Judá. Entonces Jacob, cuando profetiza sobre Judá, dice lo siguiente, Génesis 49, 10, 11, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Por favor, repitan conmigo Silo. Es una palabra de difícil traducción, pero su sentido es hasta que venga aquel a quien le pertenece el cetro o hasta que venga aquel que es el verdadero rey. Y a él se congregarán los pueblos. Ahora vean el versículo 11. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Y este texto del Génesis era interpretado de forma mesiánica en el primer siglo por los judíos. Mis hermanos, el cumplimiento exacto de las profecías acerca de la primera venida del Mesías Jesucristo nos garantiza que todo aquello que la Biblia nos dice acerca de su segunda venida también se cumplirá de forma literal. En su primera venida, Jesucristo vino en un estado de humillación a sufrir por nosotros en forma de siervo la muerte de cruz, haciéndose maldito en un madero para salvarnos. Pero en su segunda venida vendrá en gloria a reinar como el Rey de Reyes y como el Señor de los Señores. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El punto número 3, los discípulos obedecen y honran a Jesucristo. Dice el versículo 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y hago una pausa acá en la lectura. Mis hermanos, cualquiera podría burlarse de estos discípulos y decir, ¡qué gran misión! Caminar a una aldea enfrente y buscar una burra y su burrito, pedirlos prestados y traérselos a Jesús. Cualquiera podría menospreciar dicha misión, pero lo cierto es que ninguna misión debe ser tenida como demasiado pequeña en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Cosas que nosotros podríamos hacer de menos pueden tener una trascendencia eterna. Esta misión de estos dos discípulos anónimos era parte del cumplimiento de las profecías de Jacob, Isaías y Zacarías. Nunca menosprecies lo que Dios te ha dicho que hagas. Nunca te hagas de menos. Aun cuando haya
Personas que para este mundo parecieran insignificantes. Para Dios son personas importantes por las cuales Él dio su vida en la cruz. Él pagó el mismo precio por todos nosotros. Así es que no permitas que el enemigo te haga pensar que lo que tú haces para Dios no tiene trascendencia. Porque déjame decirte algo. Cuando tú le sirves a Jesús, sea en algo tan sencillo como ir a prestar un par de animalitos, eso tiene trascendencia en la eternidad. Todo lo que hagas por Cristo, todo lo que hagas por Cristo, todo lo que hagas para Cristo, tendrá una trascendencia inmensa en los cielos. Versículo 7, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Mis hermanos, Jesús hizo viajes lacustres, es decir, viajes en una barca, principalmente en el lago de Galilea, que fue en la región donde desempeñó la mayor parte de su ministerio. Pero de todos los tramos terrestres que él hizo, esta es la única ocasión que no va a pie. Y es solamente 1,5 kilómetros. Todo lo demás en su ministerio lo hizo caminando o sobre una barca. El asna y el pollino eran prestados. Nuevamente Jesús muestra no haber tenido ninguno de los bienes de este mundo. Nació en un pesebre, en un establo. No tuvo dónde recostar su cabeza. Montó sobre este pollino prestado sin cabalgadura. Y en unos días sería sepultado en una tumba que era propiedad de José de Arimatea. ¿Cuán distinto es el verdadero Cristo de los evangelios y el que predican los falsos maestros de la prosperidad? ¿Cuán distinto es el verdadero Cristo al que predican los amadores de sí mismos y amadores del dinero? También debemos notar que los discípulos que realizaron la misión de traer los animales fueron agentes anónimos del rey. Estos discípulos obedecieron a Cristo incondicionalmente. Realizaron su tarea calladamente. Estuvieron dispuestos a atender espontáneamente las necesidades. Al no haber una montura o una cabalgadura para el Señor, ellos entonces se quitan sus mantos y los ponen tanto sobre el asna como sobre el pollino. Y esta es una señal de reverencia, de homenaje y de reconocimiento de su Rey Jesucristo. Y la obra de estos discípulos, aunque anónima, no pasó inadvertida. Los agentes anónimos del Rey Jesucristo realizan su labor sin búsqueda de protagonismo, sin búsqueda de aplausos, sin buscar la resonancia a la que nuestra naturaleza de pecado nos inclina en esa vanagloria de la vida. Ellos no cayeron en eso. Ellos simplemente hicieron lo que Jesús les pidió. Y hasta la fecha no sabemos quiénes fueron. Pero lo que sí podemos reconocer es que la misión fue cumplida. Los reyes solían transportarse en caballos y carrozas de lujo. Cuando los
militares romanos hacían sus entradas triunfales después de grandes conquistas territoriales para el Imperio Romano, eran sumamente exorbitantes, eran espectaculares. Pero Jesús usa un animalito que era el medio de transporte de los pobres, un animalito que servía para trabajar porque era de carga. Porque Él vino no como un rey de este mundo. Él mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Él vino como un rey manso, humilde y pacífico. De hecho, el pollino simboliza paz. Punto número 4. La multitud alaba a Jesucristo. Y la multitud, versículo 8, y la multitud que era muy numerosa, y quiero hacer énfasis en esto. La reciente resurrección de Lázaro había provocado que muchos creyeran en Jesús. Además, la celebración de la Pascua conllevaba el peregrinaje hacia Jerusalén, tanto de judíos que habitaban la región de Israel como de los judíos de la diáspora, es decir, los que vivían fuera de Israel. Ahora, algunos consideran que anualmente se reunían en Jerusalén alrededor de 2 millones de peregrinos para la fiesta de la Pascua. Esta era una inmensa cantidad de gente para aquel momento de la historia. Asimismo, la celebración de la Pascua hacía que el entusiasmo mesiánico se enardeciera, porque la Pascua les recordaba al profeta Moisés, y Moisés les había anunciado un profeta que vendría a darles todo lo que ellos anhelaron. Entonces Moisés había anunciado a este profeta posterior. Y entonces durante la Pascua había una enorme expectativa mesiánica. Dice que esta multitud tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles. Es por eso que le llamamos Domingo de Ramos. Y las tendían en el camino para que Jesús pasara encima montado sobre el pollino. Estas acciones demuestran que honraron a Jesús como el verdadero rey davídico, el Mesías esperado. Versículo 9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, y esa palabra aclamaba es importante porque significa que la gente gritaba constantemente, gritaba incesantemente, repetidamente, diciendo, Hosana al Hijo de David. Este era un título mesiánico, bendito el que viene en el nombre del Señor, es decir, lo reconocieron como el enviado de Dios. Hosana en las alturas es una expresión de alabanza que también tiene sentido de Dios Altísimo, sálvanos ahora por medio de aquel que tú has enviado. Y esta cita de la multitud proviene de Salmos 118, 25-26. Y voy a mostrarles dónde está la palabra Hosana en hebreo. Versículo 25 dice, oh Jehová, sálvanos ahora. Por favor repitan conmigo, sálvanos ahora. En hebreo es Oshia na. Oshia na. Son dos palabras. Oshia, sálvanos. Na, ahora. Y la combinación de estas dos palabras, Oshia na, es de donde entonces nosotros tenemos el término Hosana. Entonces, Hosana, ¿qué significa? Sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora, es decir, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Este texto que la multitud cita era un texto que acostumbraban cantar los judíos durante la celebración de la Pascua, porque sus cánticos eran los salmos del Jalel, y los salmos del Jalel van del capítulo 113 a este capítulo, el 118. Entonces,
Todos estos salmos que están comprendidos entre el 113 y el 118 eran los que se cantaban principalmente durante la fiesta de la Pascua. Vean esta gran expectativa mesiánica en sus mismos cánticos. Ahora, punto número 5 y final. Una pregunta inevitable ante Jesucristo. Dice el versículo 10, cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Literalmente en griego dice, la ciudad fue sacudida. Recordemos que Juan nos relata que los fariseos mismos dijeron, miren, todo el mundo se va tras Él. Y la ciudad sacudida dijo lo siguiente, ¿quién es este? Por favor, repitan conmigo esta pregunta. ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Mis hermanos, ¿quién es este? Es la pregunta obligatoria para todo ser humano que ha nacido después de la primera venida de Cristo. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta más profunda de un ateo. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta que aún resuena en la mente de un agnóstico. ¿Quién es Jesús? Sigue retumbando como una pregunta en los corazones de muchos escépticos. ¿Y quién es Jesús? Sigue siendo la pregunta de muchos que se llaman a sí mismos cristianos. ¿Quién es Jesús para ti? Hubo muchas reacciones a la entrada triunfal de Jesús. Los romanos percibieron que podría estarse gestando un levantamiento popular por parte de los judíos. Los herodianos, que eran el partido judío gobernante, temían ser derrocados y despojados de su poder. Los fariseos, que eran los líderes religiosos, se inquietaron aún más y acrecentaron su odio, su envidia y su maldad en contra de Jesús. La gente común estaba convencida de que su día de liberación finalmente había llegado en Jesús el Mesías. Sin embargo, sus expectativas estaban equivocadas, porque ellos idealizaron, imaginaron a un Mesías político y militar. Y lo cierto es que muchos de estos que gritaron Hosana en la entrada triunfal, 4 días más tarde gritaron crucifíquenle, porque pensaron que ese Mesías no había llenado sus expectativas personales. La conquista de Cristo es mucho más profunda. No es una conquista política ni militar en su primera venida. Su conquista se evidencia en los corazones, en las vidas de las personas que creemos en Él. Su conquista es espiritual y es eterna. Ante la pregunta de ¿quién es este? La mejor respuesta que puedo darles se encuentra en las palabras dichas por el predicador S.M. Lockridge, quien falleció en el año 2000, pero poco antes de su muerte. Dijo lo siguiente, y quiero leérselos textualmente.
La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de los reyes. Él es el Señor de los señores. Este es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Él es eternamente firme. Es inmortalmente lleno de gracia. Es imperialmente poderoso. Es imparcialmente misericordioso. Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes, es la idea más elevada de la literatura, es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología, el único calificado para ser el Salvador, todo suficiente. Y yo me pregunto, ¿lo conoces? Él suple la fortaleza a los débiles. Él está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Él embellece a los humildes. Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la entrada a la libertad. Él es el sendero hacia la paz. Él es el camino de justicia. Es la autopista hacia la santidad. Él es la puerta a la gloria. Su vida es incomparable. Su bondad es ilimitada. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra nos basta. Su gracia es suficiente. Su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible. Él es incomprensible. Él es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos. No puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que tampoco podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él. Y la muerte no lo pudo retener. Este es mi rey. Este es mi rey. Muchos cristianos no tienen problema en reconocer que Jesucristo es Rey. Su problema está en no poderse rendir ante su señorío y su soberanía. Una cosa es que yo diga, yo creo que Jesucristo es Rey, y otra cosa es que yo rinda mi vida a ese Rey y le diga, soy un súbdito de ti. Me entrego a ti, mi Rey. Me consagro a ti, mi Rey. Me entrego a ti, mi Rey soberano. Creo que tú tienes un plan para mí. Creo que tú conoces cada detalle de mi vida. Quiero servirte en la misión que me encomiendes. Quiero servirte en la misión que me encomiendes. Aunque parezca tan sencilla como ir a la aldea de enfrente a traer un par de animales. Quiero ser un agente anónimo, que mi nombre no trascienda, sino el tuyo. Jesucristo, quiero reconocerte
como el Mesías que trasciende todo lo político y militar de este mundo y que ha conquistado el corazón de pecadores para transformarlo. En ese nuevo pacto de la gracia donde escribes tu ley ya no en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. En donde tú mismo siendo Dios haces morada en nosotros, transformándonos y cambiándonos. Quiero rendirme a ti, Rey, que fuiste clavado en la cruz por amor a mí. Tú, Rey, que no fuiste sostenido por clavos, sino sostenido por tu inmenso amor hacia este pecador. Tú, Rey, que pudiste derramar tu sangre para perdonarme y limpiarme. Jesús es el Rey de Gloria. Y sigue teniendo entradas triunfales. Él está a la puerta y llama, y si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entra y tiene parte con la persona que es sensible para decir: Jesucristo quiere ingresar a mi vida. Ese es el Rey que yo predico. Y ese es el Rey que voy a predicar hasta el día de mi muerte. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a orar un momento. Señor Jesús, venimos delante de ti. No solamente reconociendo que tú eres Rey, sino además rindiendo nuestras vidas a tu señorío y a tu soberanía. Tú eres el Rey que con tu inmenso amor has ocultado todos nuestros errores y pecados, porque te entregaste en la cruz para que pudiéramos ser tu pueblo. Somos tu linaje escogido, somos tu pueblo adquirido, y tú, nuestro Rey de Gloria. Mujer que has venido sin Cristo, tú que sabes que necesitas a Dios, entrégale tu vida hoy, tal cual estás, tal cual estás. Entrégate hoy a Jesucristo y reconócele como tu Rey, como tu Señor. Repite esta oración conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho, creyendo con todo tu corazón y confesando con tus labios. Dile a Él: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Hoy me entrego a ti, Jesús. Hoy te doy mi vida. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.